Vale, perfecto. Buenas noches a todos. Vamos a hablar de un tema que es bastante bueno, me encanta. Me encantan los neurocríticos y me encantan los, los pacientes con SDRA, obviamente. Entonces, vamos a hablar esta situación, ¿sale? Entonces, lo primero, ¿qué padecimiento nos puede dar un síndrome de respiratorio agudo y una hipertensión intracraneal o un paciente neurocrítico? Regularmente, los más frecuentes es paciente con politrauma, paciente que tiene una lesión tal vez vehicular, en el cual se pega en el tórax con el volante y se pega a lo mejor en los costados por una volcadura, y también se pega en la cabeza. O a lo mejor no se pega directamente en la cabeza, pero la volcadura genera lesiones cerebrales por cizallamiento, por rotación. Entonces el paciente puede tener inflamación cerebral inespecífica o generalizada, y eso puede darle cráneo hipertensivo al paciente. Entonces nos meten un problemón, porque el órgano principal que tenemos que cuidar como médicos independientemente del área en que estemos, médicos de áreas críticas, es el cerebro, es el principal que debemos cuidar. Después de ahí sigue la hemodinamia y después en tercera parte sigue lo pulmonar. Pero si se afecta la función pulmonar, podemos tener repercusiones a nivel cerebral, que es lo que vamos a observar en las próximas diapositivas, ¿ok? Entonces, tenemos aquí una complicación frecuente de un paciente que sufre un trauma torácico. El paciente puede tener neumotórax directamente al estallar algunos alvéolos, sobre todo cuando el golpe es en el momento de la inhalación y los alvéolos están lo más inflados posibles. La presión hace que estallen y se genera fuga del aire del paciente hacia la pleura, y el paciente empieza a tener neumotórax, que en el mejor de los casos no será atención, pero puede estar dado atención también. Puede tener enfisema subcutáneo. El enfisema subcutáneo regularmente no nos causa tanto problema, pero puede causar dolor y puede causar restricción de la pared torácica en el paciente, y a veces no lo tomamos en cuenta, a veces puede ser muchísimo. Puede tener contusión pulmonar, que eso sí es lo más frecuente, y eso nos condiciona que el paciente haga síndrome de estrés respiratorio agudo. Las contusiones pulmonares casi siempre evolucionan rápido a un SDRA, generan mucha hipoxemia, pueden llegar a generar hipercapnia, y pues obviamente alteraciones en el intercambio gaseoso con disminución de la oxigenación, y puede ser incremento del dióxido de carbono. Aparte, como saben, las contusiones pulmonares casi siempre tienden a infectarse, y el paciente puede generar neumonías posteriormente, y sobre todo si está asociado a que está ventilado el paciente mecánicamente, pues más fácilmente pudiera adquirir una neumonía. También las partes posterobasales tienden a generar atelectasias. Entonces, un traumatismo de tórax te puede generar muchas circunstancias desfavorables, como neumotórax, contusión pulmonar y atelectasias, todas que nos van a empeorar el intercambio gaseoso, disminuyendo la oxigenación e incrementándonos el dióxido de carbono en el paciente. Ambas cosas, como saben, son deleterias para las arterias cerebrales, porque el dióxido de carbono elevado genera vasodilatación cerebral y el paciente puede tener más edema cerebral, y la oxigenación disminuida puede generar obviamente mayor isquemia a nivel cerebral. Y ahora en la cabeza, ¿qué nos puede ocasionar algunas alteraciones que sean significativas? Bueno, el paciente con trauma de cráneo de primera instancia, si tiene un trauma de cráneo moderado, a lo mejor puede llegar agitado. Esta agitación puede hacer que el paciente tenga hiperventilación y el paciente tenga que exhalar ese CO2, y el paciente tiene hipocapnia. El paciente con hipocapnia puede generar vasoconstricción de las arterias cerebrales y generar más isquemia cerebral. Ahora, el paciente que está con estupor o coma puede, al quedarse dormido y al no ventilar adecuadamente, esta hipoventilación genera incremento en el dióxido de carbono en el paciente y disminución en la oxigenación. Ambas cosas deleterias y pueden incrementar la hipertensión intracraneal del paciente. Entonces, mucho cuidado con cualquier alteración neurológica en el paciente que pueda llegar a tener distrés respiratorio, porque nos va a contribuir a lo mismo. ¿Qué otras causas nos pueden dar la misma complicación? Un paciente neurocrítico con síndrome de distrés respiratorio agudo, un EBC isquémico. A veces la tormenta catecolaminérgica del paciente con EBC isquémico puede generar o desencadenar edema pulmonar. Un EBC hemorrágico, la misma situación. Hidrocefalia aguda, también puede ser como, no nada más primaria, sino como secuela de una hemorragia subaracnoidea, que se forma un coágulo dentro de donde debe pasar líquido cefalorraquídeo. Vasoespasmo secundaria a una hemorragia subaracnoidea neurismática, por ejemplo. Ya saben que el calcio que se fuga en la sangre puede generar un espasmo severo de las arterias cerebrales.
Intoxicaciones. El paciente con intoxicación por derivados de la morfina o heroína puede llegar con deterioro del estado neurológico, generar hipercapnia agregada, y si viene drogado y viene con un traumatismo craneoencefálico y con un traumatismo de tórax, pues peor va a ser el intercambio gaseoso, o sobredosis de algunos fármacos o drogas, fármacos comunes que usamos todos los días, como las benzodiazepinas, pueden generar que el paciente con trauma que viene agitado lo durmamos, incremente el dióxido de carbono, incremente la lesión cerebral, y pues es peor para el paciente. Entonces, ahora, ahí les va. ¿Qué interacción tiene el síndrome de distrés respiratorio agudo con el paciente neurocrítico? Este es un estudio muy padre que se hizo en cerdos. Agarraron unos puerquitos y lo que les hicieron fue agarrar 4 grupos. Un grupo control, un grupo con síndrome de distrés respiratorio agudo, un grupo con hipertensión intracraneal y el cuarto grupo mezclado entre síndrome de distrés respiratorio agudo e hipertensión intracraneal juntos. A todos los ventilaron con el protocolo de ARTS Network y les pusieron un PIB de 5, volumen corriente, bueno, incrementado, más de 8 a 10 mililitros por kilo, o sea, más de lo que se recomienda actualmente para un paciente con distrés. Y les incrementaron la presión intracraneal más o menos hasta 30 a 40 milímetros de mercurio y observaron cómo se comportaban los diferentes patrones de los 4 grupos de puercos. Puercos sanos, puercos con SDRA, puercos con hipertensión intracraneal y puercos con SDRA más hipertensión intracraneal. Y entonces obtenemos esta gráfica, estas gráficas que se encuentran aquí a la izquierda. Tenemos 2 proteínas que midieron durante el protocolo de estudios. La proteína, la enolasa neuroespecífica, que es la que dice NSE a la izquierda de la pantalla izquierda, y abajo tenemos la proteína S100B. Ambas son derivadas de destrucción neuronal o astrocitaria. Entonces, el paciente, mientras más neuronas destruya, el paciente más va a incrementar estas proteínas elevadas. Son algo así como si fueran las troponinas del cerebro. Entonces, el paciente en el grupo control, en ambas gráficas, las proteínas de destrucción neuronal se encuentran relativamente bajas. El paciente que tiene hipertensión intracraneal, que son las segundas columnas de arriba y de abajo, conforme fueron pasando las horas, el paciente incrementó destrucción de la enolasa neuroespecífica y de la proteína S100B, pero muy discretamente. ¿Cuándo se destruyeron más las neuronas? Cuando el paciente tiene síndrome de distrés respiratorio agudo, como en las terceras columnas, si se dan cuenta. Entonces, aquí al parecer, la hipoxemia generada por el síndrome de distrés respiratorio agudo genera más repercusión intracraneal en el paciente, inclusive, o sea, más destrucción neuronal que un traumatismo craneoencefálico. Imagínense, ok, la hipertensión intracraneal misma. Entonces, mucho cuidado con las secuelas cognitivas del paciente con SDRA, porque la hipoxemia mata bastantes neuronas. Y ahora el paciente, cuando se le sumaba la hipertensión intracraneal con el síndrome de distrés respiratorio agudo en la cuarta columna de arriba y de abajo, pues la destrucción neuronal era muchísimo mayor. Por tanto, el paciente más grave para manejar nosotros con síndrome de distrés respiratorio agudo es aquel que aparte tiene hipertensión intracraneal, sea cual sea la causa, un EBC maligno, un traumatismo craneoencefálico, una hemorragia subaracnoidea que genere mucho edema cerebral, muchos infartos cerebrales. Todo eso nos puede generar complicaciones severas y secuelas neurológicas graves. Ahora, en este mismo estudio observamos el agua extravascular pulmonar, el ELWI, que se encuentra en la gráfica de abajo. El grupo control y el grupo con cráneo hipertensivo puros no tienen tanto incremento en el agua extravascular pulmonar, que nos habla de edema pulmonar. Sin embargo, obviamente el paciente que tiene síndrome de distrés respiratorio agudo tiene incremento del edema pulmonar, por tanto se incrementa el agua extravascular pulmonar conforme pasan las horas, como se ve en la gráfica. Pero aquel paciente que aparte de tener síndrome de distrés respiratorio agudo se le incrementa la hipertensión intracraneal por cualquier causa, el paciente incrementa mucho más el agua extravascular pulmonar, o sea, se genera más edema en el paciente, edema pulmonar, aparte de la hipertensión intracraneal, seguramente desencadenada por alteraciones microvasculares en el paciente, secundarias al estrés catecolaminérgico del paciente con cráneo hipertensivo. Entonces, mucho cuidado porque el paciente que tiene SDRA e hipertensión intracraneal más edema pulmonar va a tener que uno con SDRA puro. Entonces, como podemos observar aquí, el paciente tiene en las gráficas de arriba y de abajo las unidades Hounsfield que se ven en la tomografía del paciente. En la parte de arriba tenemos la gráfica de los puercos control, o sea, los que no tenían patología pulmonar, y los puercos con hipertensión intracraneal. Como pueden observar, conforme va la gráfica adentrándose hacia la derecha, el paciente va a tener incremento de las unidades Hounsfield que nos dan característica de edema pulmonar. La imagen clásica de vidrio deslustrado.
Entonces, el paciente con hipertensión intracraneal ya empieza a tener un poquito de edema pulmonar observado por tomografía. Pero vean las gráficas ahora de abajo del grupo del SDRA y el grupo del SDRA con hipertensión intracraneal. El grupo del SDRA obviamente tiene edema pulmonar, que son las rayas, las barras grises de abajo, pero el paciente que tiene SDRA más hipertensión intracraneal tiene mucho más edema pulmonar evidenciado en estas barras que son casi negras en la parte inferior. Conforme pasa el tiempo, entonces el paciente hace edema pulmonar de tipo neurogénico o un SDRA que pudiera bien llamarse de tipo neurogénico. ¿Por qué está dado? A lo mejor por vasoconstricción de las arterias del paciente pulmonar sobre todo, fuga capilar, obviamente la inflamación y la lesión endotelial generan que haya fuga capilar y obviamente pues el paciente va a tener más repercusión pulmonar y esto se va a ver manifestado en hipoxemia y posiblemente después en hipercapnia. Ahora, tenemos otro estudio. Este estudio es muy sencillo. Es para evidenciar qué pasa con el reclutamiento, las maniobras de reclutamiento agudo en el paciente con lesión cerebral. ¿Qué es lo que va a pasar con el paciente? ¿Podremos reclutar un paciente con SDRA que tenga lesión cerebral? Es lo que vamos a ver. Fíjense. Entonces, tenemos aquí una gráfica donde observamos la saturación del bulbo de la yugular. La saturación del bulbo de la yugular, lo normal es que sea aproximadamente de 70%, más o menos 60-70%, como se observan todos los puntos de la parte izquierda. Ahora, cuando al paciente le hacemos una maniobra de reclutamiento pulmonar y le subimos el PIB y las presiones pulmonares tremendamente, observen cómo se modifican las bolitas hacia el lado derecho y baja la saturación del bulbo de la yugular. Esto es dado por una isquemia cerebral transitoria en el momento de finalizar las maniobras de reclutamiento alveolar. Entonces, como pueden ver, incrementar las presiones pulmonares tiene una repercusión directa en la oxigenación cerebral, sobre todo por un incremento de la presión intracraneal que vamos a ver más adelante. Entonces, mucho cuidado con reclutar un paciente que tenga hipertensión intracraneal. Como pueden observar en el cuadro de la derecha, la presión arterial media del paciente antes del reclutamiento alveolar es de 86 milímetros de mercurio de PAM del paciente. Y después del reclutamiento, ¡pum!, le baja la TAM al paciente hasta 75. Entonces, mucho cuidado porque eso puede bajar la presión de perfusión cerebral, que es PAM menos PIC, y el paciente tiene más isquemia cerebral. La presión intracraneal, como pueden observar, antes de la maniobra de reclutamiento es de 13 en promedio, pero el paciente que se le hace una maniobra de reclutamiento... Porque el otro... Voy a silenciar a la compañera. Denme un segundo. Ya. Al paciente que se le hace una maniobra de reclutamiento incrementa la presión intracraneal de 13 a 16 milímetros de mercurio. Obviamente esto le pega a la presión de perfusión cerebral. Fíjense cómo baja la presión de perfusión cerebral en la tercera línea del cuadro. Baja de 72 a 60 milímetros de mercurio la presión de perfusión cerebral del paciente. Nada más después de una maniobra de reclutamiento. Entonces, mucho cuidado con reclutar a un paciente con cráneo hipertensivo. Lo mismo sucede con la vaina de nervio óptico. Para quienes no tengan monitoreo de la presión intracraneal, pueden observarlo de forma indirecta a través de la vaina del nervio óptico del paciente. Aquí tenemos un estudio donde tenemos el paciente con PIB de 8 y después le van a hacer una maniobra de reclutamiento agudo al paciente y lo van a dejar en PIB de 16 centímetros de agua. Antes del reclutamiento, el paciente tiene una vaina del nervio óptico de 5.2 milímetros. Eso corresponde ya directamente con un incremento casi en la presión intracraneal. ¿Ok? El paciente, después de hacerle la maniobra de reclutamiento agudo y ponerle después 16 de PIB, la vaina del nervio óptico se incrementa a 7 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el paciente genera más hipertensión intracraneal, observada directamente por la vaina de nervio óptico, y realmente es a los pocos minutos. Entonces, sí nos puede ser fiable un monitoreo de este tipo. El índice de pulsatilidad también incrementa. Eso es un dato también accesorio que nos habla de la presión intracraneal del paciente. Entonces, fíjense cómo puede tener repercusión reclutar un paciente con SDRA y cráneo hipertensivo. Como podemos observar en la gráfica de abajo, en la gráfica negrita, tenemos una presión intracraneal observada en milímetros de mercurio, y la presión intracraneal empieza ahí en el número 16 y se incrementa. En la raya roja que les pinté, ese es el límite máximo tolerado de presión intracraneal, que es más o menos 20 milímetros de mercurio. Puede ser en algunos estudios 22 o 25, pero lo dejamos en 20. Antes de la maniobra de reclutamiento alveolar,
este paciente tiene menos de 20 de presión intracraneal. Sin embargo, en el momento de hacer la maniobra de reclutamiento alveolar, el paciente incrementa la presión intracraneal arriba de 20 y se sostiene ya por arriba de 20. Eso es que le estamos haciendo un daño al paciente y no un beneficio. Entonces, cada que nosotros querramos incrementar presiones pulmonares, ya sea con PIP, volumen corriente, presión meseta, o hacer maniobras de reclutamiento, debemos tener un monitoreo de la PIC para saber que no nos estemos pasando de una presión intracraneal no lesiva para el paciente. Ahora, entonces, viendo la dificultad para manejar a estos pacientes, pues, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Ok? ¿Cómo le haremos para que el paciente, pues, oxigene y que no se incremente la presión intracraneal? Eso es el reto principal en estos pacientes, porque el paciente con contusiones pulmonares, con síndrome de respiratorio agudo, la oxigenación se compromete. Y el paciente con trauma de cráneo, pues obviamente es un cerebro que está apto para recibir más lesión si no le llega adecuado oxígeno. Y de nada nos sirve mantener una adecuada presión de perfusión cerebral si nada más está llegando presión con sangre y con muy poco oxígeno arterial. O sea, aquí tenemos que evaluar las dos cosas: la oxigenación y la PAFI del paciente o la presión arterial de oxígeno, porque presión sin oxígeno da igual para este paciente y va a ser más isquemia y más lesiones cerebrales. Entonces, este es el reto. Para empezar, fisiopatológicamente y en el aspecto de la ventilación mecánica, ¿qué sucede cuando le ponemos PIP al paciente que es neurocrítico? Al momento de incrementar el PIP del paciente, ya sabemos que nosotros no tenemos PIP, tenemos 0 de presión, o sea, nuestro alveolo está en 0 regularmente. Cuando nosotros en el ventilador mecánico le ponemos un PIP, se abre y se mantiene abierto el alveolo a la expiración, generando una presión positiva continua en todo el ciclo respiratorio. Esta presión se opone al retorno venoso. Entonces, la sangre venosa se va a quedar más en las venas que cuando no tenía PIP el paciente. Y en el cerebro tenemos muchas venas, ¿ok? Tenemos muchas venas y tenemos muchos senos venosos. Si al paciente le incrementamos el PIP, inflamos los pulmones y la sangre se estanca en las venas y en los senos venosos cerebrales, lo que incrementa la presión intracraneal, como se observa en el dibujo. Al incrementar la presión intracraneal, obviamente va a disminuir la presión de perfusión cerebral, porque la fórmula de la presión de perfusión cerebral es PAM menos PIP. Pero no nada más se queda ahí el problema, sino que el paciente, al incrementarle el PIP, también podemos llegar a disminuir el retorno venoso, y ese retorno venoso nos va a disminuir el gasto cardíaco del paciente. Disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco, entonces puede llegar a disminuir también la presión arterial media únicamente por ponerle PIP elevado al paciente, lo que nos va a disminuir como tal, entonces también la presión de perfusión cerebral. El incremento en la PIC y la baja de la presión arterial media generan disminución de la presión de perfusión cerebral y el cerebro se compromete mucho más de lo que estaba de manera inicial. Entonces, cuidado con ponerle PIP alto al paciente porque la presión intracraneal se nos va a incrementar porque disminuye el drenaje venoso, y la disminución del gasto cardíaco junto con la PIC elevada nos van a disminuir la presión de perfusión cerebral en el paciente. ¿Ok? Si no tenemos catéter de PIC, porque ya vemos que en México casi nadie pone catéteres de presión intracraneal, podemos hacerlo de forma estimada, la medición de la presión intracraneal con esta fórmula que se observa en la pantalla. Tenemos una medición de presión intracraneal, una medición de la vaina de nervio óptico. Si esta está por arriba de 5 milímetros, ya nos está dando casi una arriba de 20 milímetros de mercurio de presión intracraneal. Arriba de 5 milímetros de diámetro de la vaina de nervio óptico es casi igual a más de 20 milímetros de mercurio de presión intracraneal. Con esta fórmula tenemos estas fotos las tomé yo en un paciente neurocrítico y se observa la correlación básicamente directa aplicando la fórmula en el paciente. El paciente que está aquí, tenemos medida una vaina de nervio óptico que nos da 19 de presión intracraneal corroborada directamente en el monitor del paciente. Ahora, fíjense, esto es súper importante. Antes de darle play, la elevación de la cabecera del paciente debe estar a 40 grados o 30 grados o 45 grados, pero debe estar elevada. En los pacientes ventilados siempre tiene que estar elevada independientemente de la causa para evitar neumonía asociada a ventilación mecánica. Sin embargo, en el paciente neurocrítico con mayor razón, porque van a ver cómo el paciente que empieza con 7 milímetros de mercurio de presión intracraneal, al momento de ir bajando la cama, vean la presión intracraneal cómo se empieza a elevar, 8 milímetros de mercurio, bajamos la cama, 9 milímetros de mercurio, 10 milímetros de mercurio, 11, 12, 13,
Vean la presión intracraneal cómo se mueve rápidamente hacia arriba al momento de acostar al paciente. Vuelve a subir, por favor. 18 milímetros de mercurio, o sea, cambió 7 milímetros de mercurio el tener al paciente completamente en decúbito, en vez de tenerlo acostado a 40 grados, como debe ser, 40 grados. o inclusive a 45 grados. Mucho cuidado con el paciente ventilado neurocrítico, de no tenerlo a la altura que se debe la cabecera. Hacia abajo. ¿Ok? Ahora, otra cosa que nos preocupa bastante es que el paciente, aparte de estar acostado y ventilado a 40, 45 grados, es que no tenga ninguna oclusión a nivel de las venas yugulares. Cualquier cosa que ocluya el drenaje venoso, la posición, un collarín, un catéter venoso central grande en las venas yugulares o cualquier otro dispositivo, un parche, un vendaje, lo que sea, nos puede comprometer el retorno venoso y vamos a ver lo que pasa. Aquí tenemos una vena yugular y una arteria carótida. La vena yugular es la que no se ve completamente circular, es la que está arriba de la carótida. Ahí estamos apachurrando la vena yugular un poquito y vean la presión intracraneal abajo, cómo sube inmediatamente. Vean, estaba en 8, va en 12 milímetros de mercurio, nada más por apachurrar la yugular. Voy a soltarla, soltamos la yugular y vean la presión intracraneal abajo en el monitor, cómo baja directamente otra vez de 12 a 8 milímetros de mercurio. Entonces, cuidado con la compresión de las venas yugulares en el paciente. Dos cosas súper importantes pueden modificar inmediatamente la presión intracraneal y a veces nos preocupamos por otras cosas que no la modifican tanto. Entonces, mucho cuidado con las cosas básicas, nunca las hagan de menos. Ahora, entonces ya vimos cómo los cambios de posición incrementan la presión intracraneal del paciente. Entonces, la posición prono nos incrementará más la presión intracraneal, pues esto es seguro y está comprobado que sí. En la gráfica de la izquierda tenemos un paciente en posición supino, SP es posición supino y PP es posición prono. Antes de poner al paciente en prono, o sea, cuando está en posición supino, el paciente tiene una presión intracraneal menos de 10 milímetros de mercurio. Al momento de pasarlos a los pacientes en posición prono, la presión intracraneal se incrementa 5 milímetros de mercurio. Obviamente esto no nos preocupa. Si el paciente tiene SDRA, lo podemos pronar mientras no se eleve la presión intracraneal más de 20 a 22 milímetros de mercurio, no va a haber ningún problema. Y la presión de perfusión cerebral en la gráfica derecha afortunadamente se mantiene en los pacientes que se pronan, porque estos pacientes tenían su autorregulación seguramente todavía bastante bien conservada, autorregulación arterial cerebral. Vean ahora, si no tienen catéter de PIC, pero tienen ultrasonido y pueden usar ultrasonido de la vaina de nervio óptico, vean cómo se incrementa el diámetro de la vaina de nervio óptico en el paciente que está en supino y después se pone en prono. El paciente que está en supino tiene más o menos una vaina del nervio óptico cercana más o menos como a 0.4 centímetros, o sea, 4 milímetros. Pero cuando el paciente lo ponemos en prono, el diámetro de la vaina del nervio óptico se incrementa ya en algunos casos hasta más de 5 milímetros, donde está la raya roja. Y esos pacientes ya están teniendo seguramente hipertensión intracraneal importante que nos va a modificar la morbimortalidad en el paciente. Mucho cuidado con esa situación. Hay que monitorizar siempre que querramos hacer modificaciones pulmonares o maniobras pulmonares en pacientes neurocríticos. ¿Ok? Este es un reporte de 3 casos publicado en la revista Medicina Intensiva con cráneo hipertensivo y con neurocríticos y con síndrome de estrés respiratorio agudo, con insuficiencia respiratoria grave, lo refiere el artículo como tal. Y observen, fíjense, tenemos antes de poner al paciente en posición prono y después de poner al paciente en posición prono, donde se observan los cuadritos rojos. El paciente, caso 1, antes de poner al paciente en prono, tenía 15 de presión intracraneal. Después del prono, el paciente incrementa a 19 milímetros de mercurio. ¿Ok? Perdón, incrementa a 28 milímetros de mercurio. Y el caso 2 empieza con 19 milímetros de presión intracraneal y se incrementa a 25. Este paciente ya lo estamos dañando. Al paciente del caso 2 yo lo regresaría rápidamente, seguramente, a posición supino porque ya le estamos haciendo bastante daño al ponerlo en posición prono. La ventaja de esta situación fue que en el caso 1, al momento de pronarlo, el paciente incrementó su PAFI de 60 hasta 115, eso mejora la oxigenación. En el caso 2 no mejoró absolutamente nada, entonces no tiene caso dejarlo en posición prono. Se tiene que regresar. El caso 3 es la gráfica de abajo. El paciente antes de ponerlo en prono tenía 17 milímetros de mercurio de presión intracraneal, el numerito que está aislado. Después de iniciarle posición prono al paciente se incrementó a 20 la presión intracraneal, seguramente todavía es un rango bastante tolerable. Y la PAFI subió de 57 a 66, mejorando la oxigenación en el paciente. La mayor mejoría se observó tras 18 horas
tras más o menos 12 horas del paciente en posición prono, que subió la PAFI hasta 119, mejorando obviamente la oxigenación del paciente. Entonces, mucho cuidado al pronar un paciente con SDRA e hipertensión o intracraneal o que sea neurocrítico. Entonces, a fin de cuentas, ¿cuáles van a ser las metas que vamos a manejar en pacientes con SDRA y neurocríticos, ya sean por trauma craneoencefálico o cualquier otra causa? En este artículo particularmente hablan de trauma craneoencefálico. Primero, tenemos meta de presión arterial de oxígeno. La meta va a ser normoxemia. Por amor de Dios, hay que evitar hiperoxemia en los pacientes, normoxemia, ¿sale? Una presión arterial de oxígeno por arriba de 60 milímetros de mercurio y no más de 100 a 120 milímetros de mercurio. Esa va a ser la meta en los pacientes. Idealmente, lo más cercana a 90 a 100 sería bastante bueno para el paciente. Eso hablando del cráneo hipertensivo. Y hablando del ARTS, ¿qué nos dicen? 55-88. Entonces, tenemos que hacer una mezcla de las dos cosas, ¿ok? El paciente con SDRA dice no tenerlo menos de 55. Sin embargo, el paciente que es neurocrítico sí requiere más presión arterial de oxígeno. Hay que mantenerlo con más de 60 milímetros de mercurio para tener una buena oxigenación cerebral y evitar más isquemia cerebral. Abajo tenemos el PCO2. El PCO2 es un gas súper importante porque regula la vasculatura cerebral. Entonces, lo que recomiendan los pacientes, lo que se recomienda en pacientes neurocríticos es mantener normocapnia. ¿Ok? Normocapnia. A nivel del mar es 35-45. Las guías de trauma craneoencefálico actuales dicen más o menos de 30 a 35 milímetros de mercurio con los pacientes. ¿Okay? Esto va a ser una meta súper importante porque si el paciente se nos sube el CO2, va a ser vasodilatación y edema cerebral. Se nos baja el CO2, como dicen aquí en el cuadro, menos de 25, va a ser vasoconstricción de las arterias cerebrales y va a ser más isquemia. Nosotros no queremos nada de eso. ¿Qué dice el ARTS? Que con un pH más de 7.3 podemos permitir la hipercapnia. Pues aquí no. Aquí en neurocrítico gana el cerebro y mantenemos normocapnia como meta principal. Después tenemos el PIP. El PIP del paciente pues se tiene que mantener normal bajo, en niveles cercanos a 5 a 10 milímetros de centímetros de agua sin mayor problema. Si incrementamos el PIP del paciente, podemos disminuir, como vimos en los estudios previos, la presión de perfusión cerebral. Presiones meseta igual en ambas, menos de 30 centímetros de agua. Yo recomendaría menos de 25 actualmente con las guías, con los estudios nuevos del doctor Paolo Pelosi, menos de 25 centímetros de agua es mejor. Posición prono en paciente con ARTS está demostrado que mejora la mortalidad. Y en pacientes con cráneo hipertensivo por traumatismo craneoencefálico es razonable cuando tenemos hipoxemia severa. Sí podemos hacer prono, sin embargo, con un neuromonitoreo estricto, con lo que tengan. Si no tienen PIC, combine nervio óptico, pero háganlo, ¿ok? Maniobras de reclutamiento ya no se recomiendan en SDRA, pues menos las vamos a recomendar en paciente neurocrítico con SDRA. ¿Ok? Entonces, estas son las metas a manejar en los pacientes. Ahora tenemos otras dos cositas abajo, que es remoción del CO2 o ECMO. Obviamente aquel paciente que es neurocrítico y que tiene contraindicación para prono, porque aparte tiene SDRA, la única opción viable podría ser poner al paciente en ECMO. O si el paciente, por más estrategias ventilatorias que usemos, no puede remover el CO2 y sabemos que el CO2 incrementa la presión intracraneal, podríamos utilizar un removedor de dióxido de carbono en el paciente. Obviamente estas terapias en nuestro país están muy restringidas a muy pocos centros. Tenemos centros en siglo XXI, que es de los que más ponen ECMO en el país. Tenemos otros centros en Monterrey, etcétera, inclusive en Guadalajara, donde se puede hacer este tipo de terapias. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son las condiciones para reclutar alvéolos en los pacientes? Pues realmente no se recomienda adecuadamente, pero pues podría considerarse en un paciente con hipoxemia refractaria, que ya le hicieron de todo y que el paciente no mejora la oxigenación y saben que el cerebro la va a pagar, entonces podrían hacer una maniobra de reclutamiento alveolar. El prono, acuérdense que es una maniobra de reclutamiento, es la mejor que existe. Entonces, esto es una condición para pronar a un paciente hipoxemia refractaria. Obviamente, este paciente que queramos hacerle reclutamiento alveolar con la forma que sea, tenemos que tener un monitoreo estricto de la presión intracraneal, ya sea invasivo de preferencia con la colocación de catéter de PIC, y si no tenemos eso, con monitoreo no invasivo con vaina nervio óptico o con ultrasonido Doppler transcraneal. También tenemos que tener monitoreo hemodinámico porque, como vimos, las maniobras de reclutamiento, si hacemos una maniobra aguda, baja el gasto cardíaco del paciente rápidamente, y siempre guiarnos por metas de protección primero cerebrales y después pulmonares. El cerebro manda sobre la hemodinamia y sobre los pulmones del paciente. Obviamente debemos tener todo integrado para el mejor beneficio del paciente. Este es un caso que tuvimos de una mujer que tuvo politrauma. La paciente llegó con traumatismo craneoencefálico severo,
con datos de cráneo hipertensivo de forma clínica. La paciente llegó con choque hipovolémico, por si fuera poco, por una fractura pélvica tremenda, y aparte llegó con contusión pulmonar bilateral e hizo síndrome de distrés respiratorio agudo. Es el caso, yo creo que me atrevería a decir, más difícil que hemos tenido al respecto. La paciente obviamente se le abordó rápidamente, tenía una TAM de 50 milímetros de mercurio después de reposición de volumen, una presión intracraneal, ya puesto el catéter venoso, el catéter de presión intracraneal, y después de las primeras medidas, que fue manitol, solución salina hipertónica, posición de la paciente, sedación, analgesia, ketamina, dexmedetomina, todo lo que hicimos para bajar la presión intracraneal, abrió como en 40, pero bajó a 11. La saturación arterial de oxígeno estaba en 81%, obviamente eso compromete tremendamente la oxigenación cerebral, y la presión de perfusión cerebral estaba en 49. La presión de perfusión cerebral meta es por lo menos de 50 a 60 o 70 milímetros de mercurio. Esta presión de perfusión cerebral de 49 iba a tener un compromiso tremendo con la oxigenación de las neuronas y seguramente iba a dejar muchas secuelas. Y más cuando tiene una saturación tan baja como es 81%, a pesar de un FIO2 al 100%, que de por sí es dañino. Entonces no había más que hacer. Lo que se hizo es rápidamente hacer una reducción de la fractura pélvica por el servicio de traumatología, ahí mismo en terapia intensiva. Con una sábana y un palo amarraron rápidamente la pelvis, la fijaron y optamos por hacerle posición prono en lo que le poníamos norepinefrina a la paciente. Con la norepinefrina la paciente subió la presión arterial media a 74 milímetros de mercurio, como se observa en el monitor que se encuentra abajo a su derecha, y al momento de pronar a la paciente inmediatamente mejoró la saturación a 92%. Esta presión intracraneal nos genera que ahora la PAM menos la PIC de 13, porque si ven subió la PIC de 11 a 13, 2 milímetros de mercurio nada más, pero subió la PIC con la posición prono. Esto nos dio chance de que la paciente tuviera una presión de perfusión cerebral ya en metas. 61 milímetros de mercurio es muy buena, y ya la saturación es de 92%, pues ya aseguramos una adecuada entrega de oxígeno a nivel cerebral de la paciente. Esto fue bastante bueno. La paciente actualmente se encuentra en muy buenas condiciones, está en casa, sube y baja escaleras, la paciente se comunica con sus familiares, después de como 2 meses de hospitalización, a fin de cuentas, está bastante bien esta paciente. ¿Ok? Una revisión de la literatura en cuanto a la ventilación mecánica en paciente neurocrítico del año 2016 nos dice las siguientes cosas. 1, las complicaciones pulmonares son bastante frecuentes en pacientes con cráneo hipertensivo por varias cosas. ¿Ok? Como las vimos, el paciente puede tener edema cerebral inducido por cráneo hipertensivo. Entonces, se debe hacer ventilación protectora en el paciente para disminuir estas complicaciones y siempre mejorar la oxigenación del paciente. La hiperventilación y la hipoventilación respecto a los cambios de CO2 no son benéficas en paciente neurocrítico en general. También se debe evitar la hiperoxemia en el paciente. Sabemos que pacientes que saturen más del 96% está incrementada su mortalidad, o con presión arterial de oxígeno más de 100 a 120 se incrementa la mortalidad del paciente. Evitar PIB alto de primera instancia y volúmenes corrientes altos. ¿Ok? Volumen corriente, paciente neurocrítico pueden optar desde 6 hasta 10 sin mayor problema. Si se van en medio a 8, seguramente no le van a hacer daño. Si el paciente ya tiene SDRA, empezamos con 6 mililitros por kilo de peso predicho en el paciente. Ahora, si el paciente tiene un deterioro tremendo en la oxigenación, como se observa en el punto número 6, sí podríamos optar por optimizar el PIB y poder empezar a subir, siempre y cuando tengamos un monitoreo del cráneo, de la hipertensión intracraneal o de la presión intracraneal del paciente. Mucho cuidado con eso. ¿Ok? Sabemos entonces que el paciente, al tener trastorno neurocrítico y tener síndrome de distrés respiratorio agudo, podemos tener infinidad de complicaciones, como aspiración, infección pulmonar, atelectasias, edema pulmonar neurogénico, hipoxemia, hipercapnia, inflamación sistémica, no nada más el politrauma. Acuérdense que genera vasodilatación y puede generar un choque inflamatorio con vasodilatación. También sabemos que esta hipertensión intracraneal puede estar incrementada por el incremento en el CO2 por la disminución del intercambio gaseoso. Entonces tenemos un problema bastante complejo, para lo cual se han abocado nuevas estrategias de abordaje en estos pacientes. Una de las estrategias es usar el ultrasonido para monitoreo integral del paciente neurocrítico con SDRA también. ¿Qué podemos utilizar? Bueno, el ultrasonido de la vaina de nervio óptico, como se observa en los dibujos en las imágenes de arriba. Sabemos que al paciente, cuando le hacemos incremento de la presión pulmonar, intratorácica más bien, podemos tener cráneo hipertensivo. Como se observa, la vaina de la izquierda comparada con la de la derecha ya se observa bastante más dilatada. Entonces, porque a este paciente le incrementamos la presión intracraneal del paciente.
¿Sale? Entonces, mucho cuidado con esa situación. Abajo, donde tenemos el monitoreo de la presión intracraneal, al momento de hacer elevaciones de la presión intratorácica, se incrementa la presión intracraneal, donde se observa el segundo cuadro amarillo, presión intracraneal en el paciente. Mucho cuidado al respecto. Voy a borrar esta cosita que me pusieron ahí. Denme un segundo. Ya Permítame. Ok, perfecto. Ya está borrado. Sale, entonces seguimos avanzando. Este artículo es bastante bueno, es más o menos reciente, tiene poco menos de 2 años. Nos habla de cómo abordar al paciente con el ultrasonido cuando es neurocrítico y cuando tiene síndrome respiratorio agudo. Básicamente es sencillo. Paciente que tiene cráneo hipertensivo lo diagnosticamos por ultrasonido, una valna nervio óptica incrementada. Ellos ponen un corte de 6 milímetros de mercurio, pero el corte actual es de 5 milímetros de mercurio. Más de 5 es cráneo hipertensivo, menos de 5 no es cráneo hipertensivo. Ponen índice de pulsatilidad y otras mediciones que pueden hacer por ultrasonido Doppler transcranial y ponen el ultrasonido pulmonar. De acuerdo a lo que encuentren en el ultrasonido pulmonar es cómo van a actuar. Si encuentran muchas líneas B y un pulmón potencialmente reclutable, pueden reclutarlo. Sin embargo, tienen que estar vigilando directamente todos los datos de hipertensión intracraneal generados por ultrasonido Doppler o por vaina de nervio óptico en el paciente. Si el paciente mejora y no incrementa la presión intracraneal, se puede dejar reclutado, digamos, con un PIB un poquito más alto de lo normal, pero si empeora la presión intracraneal, no es candidato a reclutar y tendríamos que bajar las presiones pulmonares en el paciente. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con el paciente que no podemos de plano oxigenarlo bien y menos intercambiar el dióxido de carbono? Sí tendríamos que recurrir a descarboxilar al paciente de forma extracorpórea. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando sacamos dióxido de carbono en el paciente? Pues quedamos que si el dióxido de carbono está elevado, se genera vasodilatación de las arterias cerebrales. Esto incrementa el flujo sanguíneo cerebral generando más edema en el cerebro del paciente, como se observa en la gráfica de la derecha. Días después de hacer la remoción del CO2, el paciente empieza a disminuir el flujo sanguíneo cerebral. Y en estos pacientes se pudo mantener una presión intracraneal menos de 20 milímetros de mercurio con ese control. Lo que se observa en la gráfica de la izquierda es la ventilación mecánica del paciente, la frecuencia respiratoria y las presiones pulmonares. Como pueden observar, ya después de que se hace la remoción de CO2, donde se observa la flecha de abajo, la flecha que va hacia arriba, el paciente pueden bajar ya la frecuencia respiratoria del paciente, las presiones pulmonares ya las pueden disminuir porque el paciente ya puede barrer CO2 directamente a través de sacarlo de forma extracorpórea y no ya a través de los pulmones con el ventilador mecánico, protegiendo a su vez los pulmones, aparte que el cerebro del paciente. Y este es un artículo que salió hace apenas unos meses, colaborando el doctor Paolo Pelosi para su elaboración, donde observan, bueno, ellos proponen unas metas de protección pulmonar en paciente con SDRA y EB6 químico. Obviamente, seguramente es un EB6 químico maligno o grave que requiere ventilación mecánica. En este caso, nada más vamos a hablar de los que requirieron ventilación mecánica. ¿Cuáles son las metas de oxigenación? Pues evitar una oxigenación menor de 94%. También sabemos que es deleteria más de 96%, pero eso no está escrito en este artículo. Pero eviten saturaciones por arriba de 96 y menos de 94 en un paciente con un cerebro isquémico. Volúmenes corrientes 6 a 8 mililitros por kilo, evitar una driving pressure más de 15 centímetros de agua y presiones plato de 18 a 25, minimizando la frecuencia respiratoria para un control estricto del dióxido de carbono del paciente. PIP, ¿cuánto es de PIP? Pues puede usarse en pacientes hemodinámicamente estables, podemos iniciar con 5 de PIP y podemos mantenerlo hasta un máximo de 8 centímetros de agua de PIP, como se observa en el tercer cuadrito. Nuestra meta de oxigenación aquí dice 94-97%, que es bastante buena para estos pacientes. Reclutamiento, ya empezamos con bronca, ¿no? Ya vimos todos los estudios previos que dicen que el reclutamiento, nos eleva la presión intracraneal tremendamente. Solamente debe ser considerado como terapia de rescate cuando tenemos hipoxemia refractaria y solamente bajo monitoreo estrecho de la presión intracraneal, ya sea invasivo o no invasivo. Posición prono se puede dar. Sobre todo, está recomendadísimo cuando el paciente tiene hipoxia severa, hipoxemia severa, una PAFI menos de 100, recomendado, menos de 150 también ya estamos pensando en pronar un paciente y que no se modifica, que no mejora después de la terapia convencional y siempre vamos a pronar un paciente con SDRA
cuando tenga monitoreo de la presión intracraneal, o por lo menos de forma no invasiva, ¿ok? Entonces hay que hacerlo. Les mostré artículos como por vaina de nervio óptico pudiera ser, aún así, guiado esta posición prona en los pacientes. ¿Qué otras estrategias? Ventilación de alta frecuencia. De por sí en SDRA incrementó la mortalidad en SDRA con neurocrítico, pues no se los recomendamos en absoluto, ¿ok? Entonces, no lo consideren de forma ni inicial ni al final de cuentas. Estas estrategias ventilatorias y de protección pulmonar pues van a tener un desenlace adecuado en el paciente. Esa es la idea. El paciente se le tiene que dar ventilación protectora ya para finalizar, ventilación protectora cuando tiene SDRA, pero también tenemos que considerar el cerebro del paciente. Volumen corriente, 6 mililitros por kilo, 8 mililitros por kilo, inclusive 9 mililitros por kilo. Evitar presión meseta menos de 25, pero mantener una presión meseta menos de 25, nunca máximo de 30. Una driving pressure de 15 centímetros de agua. Poner un PIP de 5 a 8. Si el paciente tiene SDRA y es neurocrítico, podemos usar la tabla de PIP FIO2, pero la tabla baja. La que no llega, bueno, la que difícilmente llega a niveles elevados de más de 18 de PIP, aunque puede ser hasta 24 en la tabla, no se los recomendamos. Mantengan PIPs lo mínimo necesario para mantener la saturación de oxígeno adecuada en el paciente. Maniobras de reclutamiento condicionales solamente ante hipoxemia refractaria. Posición prono sí se puede hacer, obviamente con uso de neuromonitoreo. ECMO solamente en terapias cuando la terapia convencional falla, no mantenemos una oxigenación adecuada, se puede considerar el uso de un ECMO, oxigenación extracorpórea. Y pues las metas al final, donde se observa ventilatory targets en el lado derecho, dice presión arterial de oxígeno más de 75 milímetros de mercurio, pero le falta el límite máximo, que no es más de 100 a 120 milímetros de mercurio. Normocapnia, por amor de Dios, no hay que dar hipercapnia permisiva en estos pacientes. Y un CO2 disminuido, o sea, la hipocapnia que antes se usaba terapéutica para bajar el flujo sanguíneo cerebral ya no se recomienda porque genera más isquemia cerebral. Todo se repite con las recomendaciones previas en el paciente. Normocapnia, presión de oxígeno arriba de 75 y ventilación protectiva generará el mejor pronóstico para el paciente neurocrítico. ¿Ok? Y eso es todo de mi presentación. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, con todo gusto estoy a sus órdenes. Voy a darle la palabra a Eder.